En el año 3006, el futuro ha cambiado por completo. Jen Scott lucha contra los soldados de Time Force mientras trata de hallar una manera de corregir lo que sea que esté mal con su mundo. Muy en el fondo, ella sabe que todo esto es su culpa. Ha estado viajando al pasado y al futuro desmedidamente y ahora todo ha cambiado y es la única responsable. 1000 años en el pasado, un grupo de Cyclobots estaban atacando Silver Hills. Wes y Eric se apresuraron a detenerlos. Ellos les recordaron que Ransik y Frax habían sido derrotados y ellos no eran rivales para los Silver Guardians. Para su sorpresa, los robots comenzaron a autodestruirse. Wes se apresuró a revisar que nadie resultara herido. Eric le advirtió que aún quedaban muchos robots. Su amigo no le hizo caso y este fue atacado por uno de los Cyclobots. Con el Red Ranger distraído, más androides se apresuraron a atacar. Por fortuna, Jen llegó justo a tiempo para salvarlo. La Pink Ranger comentó que esta lo estuvo esperando por mucho tiempo en el restaurante y al ver que no llegaba, decidió ir a buscarlo. Wes se alegró de verla y ambos comenzaron a acabar con los robots. Mientras peleaban, Jen le comentó que era una lástima que esto pasara justo antes de su cita, ya que van a perder la reservación. El Red Ranger le comentó que ya había previsto que algo así pasara, fue por eso que decidió alquilar el restaurante entero toda la noche. Jen le dijo que él no podía hacer eso. Él sabe que tiene que marcharse, pues estaría rompiendo las reglas de Time Force si se queda por más tiempo del permitido. Wes le comentó que aún estaban a tiempo de llegar. Jen le dijo que no podía quedarse mucho, pues esta debía estudiar, ya que cree que la están considerando para ser la nueva comandante de Time Force. Su novio se alegró al escuchar de esto y la felicitó. Jen le pidió que se calmara. El Red Ranger creyó que Jen estaba molesta por haber perdido su reservación, así que este le aseguró que no era su culpa. Jen lo sabía, era culpa de Wes por perder el tiempo luchando contra los Cyclobots. Él era el líder de los Silver Guardians y pudo haber enviado a un escuadrón a detener a los robots. Wes se disculpó y comentó que Eric necesitaba su ayuda para encargarse de todo. Su amigo se apresuró a negarlo, además de que Jen sabía que el Quantum Ranger era más que capaz de lidiar con los simples Cyclobots. De la nada, el Morpher de Jen comenzó a sonar y le informó que le quedaba poco más de una hora antes de su hora límite. Al escucharlo, Wes le invitó a comer a un lugar cercano para no desperdiciar tiempo. Ambos fueron a un restaurante de sushi donde conversaron de su época como Time Force Rangers. En un momento dado, Jen le preguntó por qué era que estaba usando tantos juegos de palabras mientras peleaba. Wes le comentó que todos los Rangers tenían una característica especial. Katie era la fuerte, Trip era un alien, Lucas era el experto en autos y él era el tipo genial del grupo. Jen se rió y le dijo que si alguien era el Ranger genial, debía ser ella, y él era el adorable al que todo le salía mal. Jen le recordó que ella era la líder del equipo y como tal puede decidir quién de ellos era el genial. Ambos se estaban divirtiendo, pero el Morpher de la Pink Ranger le advirtió que la hora límite estaba a punto de llegar. Jen se disculpó con Wes y se retiró no sin antes decirle que se volverían a ver pronto. Al regresar a su mundo, Jen reflexionaba sobre su noviazgo con Wes. Era evidente que no podían estar juntos. Ella provenía del futuro y él pertenecía al pasado. Además, aunque ama a Wes, Jen no estaba hecha para la vida de civil. Era un agente de Time Force. Esa era su vida y ella lo adoraba. Mientras reflexionaba, esta fue enviada a ver al Capitán Logan. Al llegar, este le pidió su informe sobre lo ocurrido en el pasado. La Ranger le comentó que había destruido a un escuadrón de Cyclobots que estaban atacando el pasado. De momento, se desconoce de dónde están surgiendo, pero parece que su existencia no está afectando el curso de la historia. Logan se alegró de escuchar esto y le comentó que era momento de hablar sobre el futuro. Desde que el Dr. Louis Ferrick murió, les estaba costando trabajo rastrear la fuente de la nueva tecnología de viaje en el tiempo que estaba apareciendo, pero gracias a su ayuda, han podido manejar el problema adecuadamente. Este le comentó que había una anomalía de tiempo en su último reporte. Jen le explicó que Wes y ella habían ido a comer. Logan se alegró de escucharlo, pues creyó que había usado ese tiempo para despedirse de Wes definitivamente. Jen no comprendía por qué eso era tan importante. Su comandante le explicó que Time Force se estaba expandiendo y quieren que ella dedique más tiempo a su causa. Ella y los otros Time Force Rangers habían demostrado ser más eficaces que el resto de los soldados de la organización y querían que ella los ayudara a seguir adelante. Jen creyó que estaba hablando de ser la nueva comandante de Time Force.
Logan se rió y le dijo que no podían desperdiciar el tiempo en una posición como esa. Ella era una Ranger y la necesitaban en el campo de batalla. El capitán le explicó que el mundo seguía avanzando y Time Force debía hacer lo mismo, y para lograrlo, necesitan que ella entrene a los Hyperforce Rangers. Al principio, Jen se molestó pues lo que él quería era que terminara su relación con Wes para dedicarse lleno a Time Force. Logan lo negó y le recordó que Wes había vivido hace 1000 años. Prácticamente estaba muerto y ella estaba enamorada de un fantasma. No importa cómo lo vea, no había manera de que ambos pudieran estar juntos y al hacerlo, podía cambiar el futuro para siempre. El Ranger trató de negar que su intervención alterara el futuro, pero su capitán le recordó que Silver Hills estaba destinado a ser destruido por el Tricerium Vortex y Wes Collins debía morir en esa batalla, pero al evitarlo, el futuro de su prometido, Alex Drake, fue alterado. Gracias a la intervención de los Time Force Rangers, Alex jamás se unió a Time Force, y eso fue solo el principio. Jen no pudo evitar notar que lo que decía era verdad, así que ésta aceptó entrenar a los Hyperforce Rangers. 2 semanas después, Jen regresó al pasado donde Wes la estaba esperando. Ella sabía que debía terminar con él, pero esta era incapaz de hacerlo. Cuando trató de decirle, Wes la interrumpió y le dijo que tenían una sorpresa para ella. Ambos fueron hasta el lugar donde solía estar la torre del reloj, y al llegar, Jen se sorprendió al ver que estaba completamente restaurada, como si nunca hubiera sido destruida. Mientras subían, Jen no pudo evitar notar que la torre lucía exactamente igual. Al principio, creyó que Wes la había reconstruido con sumo detalle. Al llegar a la parte más alta, Jen se sorprendió al notar que Wes había preparado una cena romántica para ambos. Ella estaba sorprendida. Wes le dijo que tenía que hacer algo sorprendente para poder impresionar a la grandiosa Jen Scott. Wes había preparado toda la cena él mismo. Jen estaba fascinada. Esta le preguntó cómo hizo para reconstruir la torre. El Red Ranger le dijo que él no la había arreglado. Todo ocurrió hace 2 semanas cuando ella volvió al futuro. La torre simplemente había aparecido nuevamente en la ciudad. Él creyó que era una especie de recompensa por todo el bien que ellos han hecho. Al escuchar esto, Jen supo que algo no estaba bien. Sus constantes visitas al pasado estaban alterando la historia. Necesitan averiguar qué está pasando y buscar la forma de corregirlo. De pronto, Jen notó que algo se estaba acercando. Esta apenas se tuvo tiempo de advertirle a Wes. De la nada, un Chrono Saber atravesó la torre y esta comenzó a derrumbarse. Una extraña Ranger había aparecido ante ellos. Esta les dijo que Jen había destruido la línea del tiempo y ahora deberá morir para pagar por sus crímenes. Con gran facilidad, la extraña destruyó gran parte de la torre usando el poder de su Chrono Saber. Jen reconoció que era demasiado fuerte y era mejor escapar. Wes insistió que ambos podrían derrotarla. Ambos procedieron a hacer morfosis y al hacerlo, la Black Ranger pudo encontrar su escondite y esta los atacó con todo su poder. Como resultado, la torre del reloj nuevamente fue destruida. Al ver los cuerpos de los Rangers bajo los escombros, la extraña creyó que su trabajo estaba hecho y había un portal para regresar a su era. Jen recuperó la conciencia justo a tiempo para ver cómo la Ranger misteriosa escapaba. Su Morpher le advirtió que ya debía regresar al futuro, pero al ver que Wes estaba inconsciente, decidió quedarse a cuidarlo. Cuando finalmente volvió en sí, Jen contactó a Eric para pedirle que buscara a Wes en la torre del reloj. Esta no podía creer lo que había pasado y sabe que ellos son los culpables por todo lo que han hecho. Wes se apresuró a decirle que esto no había sido su culpa. Algo los había atacado. Jen lo corrigió. Alguien los atacó. Un Black Time Force Ranger, y sea cual sea la razón por la que había venido, era evidente que era su culpa. Jen se preparó para marcharse. Wes le pidió que esperara y le aseguró que ambos podrían detener al Black Ranger. Jen se molestó y le dijo que todo era culpa suya por regresar una y otra vez al pasado para verlo. Todos le dijeron que era una mala idea, pero ella se negó a escucharlos. Jen tenía que regresar a su mundo, ya no podía vivir más en el pasado. Él no podía seguirla, así que le pide que la olvide y continúe con su vida. Eric llegó al lugar justo después de que Jen se marchó. Este se apresuró a ayudar a Wes y le preguntó qué es lo que había pasado. Wes no pudo responder. Eric le preguntó dónde se encontraba la Pink Ranger. El Red Ranger comenzó a llorar y le dijo que ellos habían terminado y Jen se había ido para siempre. En el Vortex espacial, Jen solicitó permiso para regresar a su época, pero su Morpher le recordó que la hora de regreso ya había pasado.
De la nada, su Morpher comenzó a fallar y esta decidió regresar de todos modos. Al llegar, esta fue a la casa de Katie para decirle a sus amigos que le ayudaran a encontrar a la Black Ranger. Jen esperó en la puerta hasta que su amiga fuera a recibirla. De la nada, una explosión surgió del interior del edificio y derribó a la Ranger. Circuit y los otros Rangers de Time Force la habían atacado. Jen les preguntó por qué habían hecho eso. Estos la llamaron fugitiva y le advirtieron que no caerían en sus trucos. No había forma de que la dejen escapar. Katie le advirtió que ya había pedido refuerzos a Time Force, así que le sugirió a la traidora que se rendiera de una vez por todas. Jen procedió a contraatacar. Ella les dijo que no quería pelear con ellos, pero lo hará si no le dejan otra alternativa. Jen les pidió que se detuvieran. Ella no quería volver tan tarde, pero algo se cruzó en su camino. Los Rangers le pidieron que se callara. Solo era una asesina y una mentirosa. Jen les preguntó por qué la llamaban así. Lucas le pidió que dejara de actuar como idiota. Ya sabían que ella había matado a Alex. Los soldados de Time Force llegaron al lugar y le ordenaron que se rindiera. Jen no podía creer lo que estaba pasando, pero ella no se rendiría sin pelear. La Ranger procedió a atacar a sus amigos y a los soldados, y rápidamente logró derribar a la mayoría. Cuando esta estaba a punto de ser superada, Nadira apareció desde un portal y le pidió que la acompañara. Ambas habían sido transportadas hasta el laboratorio de Nadira. Esta le dio la bienvenida a su hogar. Tras esto, Nadira se disculpó, pues había olvidado qué tan atrás en el tiempo había viajado, así que Jen no conoce ese lugar. Esta le explicó que, a pesar de su apariencia juvenil, venía de un futuro mucho más lejano. De vuelta en el presente, Wes se encerró en su habitación. Eric fue a verlo para asegurarse de que estuviera bien. Su amigo sabía que estaba pasando por un momento muy duro, pero debía admitir que era evidente que algo así pasaría. Él es del presente y Jen viene del futuro. Tal vez esté herido, pero todas las heridas sanan con el tiempo. Tras esto, Eric le pidió que se preparara, pues tenían que ir a la base de los Silver Guardians para investigar lo que había pasado. Una vez ahí, sus científicos le informaron que habían detectado severas anomalías temporales que ocurrirían dentro de 2 semanas. Todavía no saben cómo o qué las causarán, pero están seguros que las consecuencias podrían ser catastróficas. Antes de continuar, Wes le preguntó si alguien había reportado el avistamiento de un nuevo Time Force Ranger. Antes de poder contestar, la Black Ranger apareció y procedió a atacar a ambos. En cuestión de minutos, la Ranger logró derrotar a Eric. Wes luchó hasta su último aliento, pero incluso él sabía que no era rival para el Black Ranger. Con su último esfuerzo, este accedió hasta una computadora que Time Force le había entregado y procedió a escribir un mensaje. De vuelta en el futuro alterno, Jen explicó a Nadira todo lo que había pasado en la torre del reloj. Jen le pidió que le ayudara a encontrar a la Black Ranger para detenerla y evitar que siga cambiando la historia. Nadira le dijo que eso era imposible, pues la historia ya había cambiado. Jen no podía creerlo. Nadie más parecía notar que el tiempo había sido alterado. Esta deduce que Nadira había viajado al pasado por alguna razón y le pide que le explique. Esta se disculpa, pero no puede decirle más. Ya ha alterado el tiempo al decirle qué era lo que estaba pasando. La antigua villana se limitó a explicarle que algo había sucedido cuando ella regresó al pasado. Nadira le mostró un viejo archivo de Time Force que había sido escrito por Wes. Esta le informó que los Silver Guardians habían sido atacados por la Black Time Force Ranger. Él sabía que estaba rompiendo las reglas al enviar ese correo, pero les pide que no vuelvan por él o la Black Ranger los matará. Eric había caído y a él no le quedaba mucho tiempo. Este afirmó que había sido grandioso haber conocido a Jen. Wes en verdad la amaba y le pide que le diga al resto que los extrañará. Tras esto, Nadira le explicó que Wes y todos los Silver Guardians habían sido borrados y todo lo que quedó de su existencia fue este mensaje. Jen dedujo que la ciudad entera no pudo desaparecer así nada más, debió de ser obra de la Black Ranger. Jen le pide que los ayude a infiltrarse en Time Force para buscar cualquier información de la Black Time Force Ranger y así poder localizarla. Nadira se rió, pues estaba sorprendida que en todas las realidades Jen siempre está dispuesta a cometer locuras con tal de lograr su objetivo. Esta llevó a Jen hasta las afueras de Time Force, pero este ya no era el mundo que ella conocía y debía de ser extremadamente cuidadosa si quería salvar a Wes y al futuro. De inmediato, Jen se infiltró en la base. Nadira le pidió que esperara, pues las cosas habían cambiado drásticamente.
Simultáneamente, podemos ver un recuerdo de la Black Ranger. Ella observa a Alex, quien se volvió frío y distante tras volver de la muerte. Muchos años antes de eso, Alex era una persona feliz y alegre, con muchas cosas por las cuales vivir. Todo eso cambió el día que Ransik lo asesinó a sangre fría. Pero incluso antes de eso, la vida del Red Ranger había sido corrompida por culpa de Jen Scott y sus constantes intervenciones al pasado. La Black Ranger jura que encontrará a la verdadera responsable de la muerte de Alex y la hará pagar por todos sus crímenes. De vuelta en la base de Time Force, la Pink Ranger logró burlar las defensas. Esta se preparó para derribar a un guardia, pero al verlo bien, notó que se trataba de Ransik, quien se sorprendió al verla en ese lugar. De inmediato, Jen recriminó a Nadira, pues todo había sido una trampa. Cuando el villano trató de atacarla, este desapareció por completo. Nadira le explicó que esa era la razón por la cual le pidió que esperara. El pasado y el futuro estaban chocando el uno con el otro. Ese no era su verdadero padre, era un reflejo de aquel día que invadieron la base de Time Force. Al mirar a su alrededor, Jen notó que más fantasmas temporales estaban divagando el lugar. Ambas se apresuraron a llegar a la central principal, donde podrán encontrar la información de la Black Ranger. Al pasar por la sala de entrenamiento, Jen se sorprendió al verse a sí misma entrenando. Nadira le preguntó cuándo ocurrió eso. Su amiga le comentó que fue el día que se graduó de la academia. Trip y Katie la invitaron a salir, pero esta se negó pues quería entrenar y concentrarse en su futuro dentro de la organización. Cuando finalmente llegaron a su destino, procedieron a derribar a los agentes de Time Force para poder investigar sin que nadie las interrumpiera. Mientras Nadira buscaba sobre algún Black Chronomorpher, Jen buscaría información sobre cómo la misteriosa Ranger era capaz de viajar por el tiempo sin usar una nave. Jen descubrió que Time Force estaba trabajando en algo llamado Project Midnight, donde estaban desarrollando un Morpher capaz de viajar por el tiempo. De la nada, varios soldados de Time Force sorprendieron a las intrusas. Jen hizo morfosis y se preparó para pelear. Fue en este instante donde nuestra historia comenzó, pero ahora Jen sabe que el tiempo está convergiendo y necesita encontrar una forma de evitarlo. Fantasmas de Ransik, Nadira y Frax aparecieron ante ella. La Pink Ranger se preparó para pelear, pero antes de poder atacar, la Black Time Force Ranger llegó al lugar. Esta le advirtió a Jen que esta vez se aseguraría de matarla, así que le sugiere que se rinda de una vez. Nadira intervino y le comentó que ella venía del futuro y está completamente segura que Jen no era la causante de destruir el tiempo. La Black Ranger se cansó de escuchar excusas y derribó a Nadira de un solo golpe. La Ranger misteriosa nuevamente acusó a Jen de ser la causante de lo que estaba pasando y procedió a atacarla. La Pink Ranger se cansó de correr y decidió enfrentarla directamente. Esta le comentó que podría verse como una Ranger e incluso actuar como uno, pero definitivamente no era uno de ellos. Si lo que quería era matarla, entonces que así sea, pero le pide que deje a todos los presentes fuera de esto. La Black Ranger liberó todo su poder y destruyó gran parte de la base. Esta le dijo que Jen le había arrebatado todo. Ella intentó arreglar sus errores en más de una ocasión, pero todo terminaba igual. Al final, llegó a la conclusión de que la única forma de corregir la historia era matándola. Ella la detendría a cualquier costo, no importa si moría en el proceso. Mientras peleaban, la Black Ranger usó su Chronomorpher para arrastrar a Jen a través de la historia, pero lejos de ayudar a corregir lo que sea que estuviera pasando, su lucha estaba dañando cada vez más la realidad. Jen le pidió que se detuviera, pues esto no tenía ningún sentido. La Black Ranger se negó y le exigió que admitiera que todo era su culpa. La Pink Ranger quería un momento para explicarse, y si ella se lo permite, entonces podrán resolver las cosas de manera pacífica. Su oponente le explicó que su único propósito era destruirla. Jen había estado jugando con la línea del tiempo. Sus constantes viajes al pasado habían tergiversado la historia, y todo por una relación que era imposible. Ella no sabía exactamente qué había hecho para causar todo esto, pero Alex merecía algo mejor, especialmente de alguien que se suponía lo amaba. Al escuchar ese nombre, la confusión de Jen aumentó. Ambas regresando al lugar exacto donde la lucha comenzó. Jen le dijo que su pelea estaba haciendo que todo se volviera peor. De la nada, un portal se abrió detrás de la Black Ranger y las llevó hasta otro lugar. Al verlo, la Black Ranger reconoció aquel castillo de cristal. Lo había visto en sus sueños el día que encontró el Black Chronomorpher. ¿O acaso alguien se lo entregó? Jen logró ver a Wes en ese lugar, pero este estaba a punto de morir. Ella sabía que se trataba de un fantasma temporal,
pero aún así verlo la inquietó demasiado. Jen ya estaba cansada de jugar, así que le pidió que le dijera qué estaba sucediendo. La Black Ranger se molestó, pues ella era la responsable. Ransik no fue quien mató a Alex Drake, fue ella quien cambió la historia y lo convirtió en algo mucho peor. La Pink Ranger ya estaba harta de que la culparan por cosas que no ha hecho, así que le exigió que dijera quién era y cómo conocía a Alex. Su oponente le aseguró que eso no era de su incumbencia, y procedió a derribarla. Jen le advirtió que si ella no revelaba su identidad, entonces tendría que descubrirlo por su cuenta. Esta procedió a tomar el casco de la Ranger, y al removerlo, Jen no podía creer lo que estaba viendo. La Black Time Force Ranger era en realidad Zaira Drake, la hermana menor de Alex. Hace varios años, Zaira entrenaba con Alex para poder ingresar a la academia de Time Force. Ella no era especialmente buena, pero su hermano no se rindió. Él la prepararía lo mejor que pudiera para que se convirtiera en la mejor cadete que haya existido. Luego de que su hermano fuera asesinado por Ransik, esta se sintió perdida. Luego su hermano regresó a la vida, pero ya no era el mismo de antes. Se había vuelto frío y distante. Zaira estaba frustrada, no sabía cómo podía arreglar esto, hasta que un día se convirtió en la Black Ranger. Esta usó su Chronomorpher para regresar en el tiempo e intentó evitar que Alex muriera y posteriormente reviviera, pero esta jamás pudo lograrlo. Después de varios intentos, Zaira llegó a la conclusión de que todo era culpa de Jen, por sus constantes viajes en el tiempo, los cuales habían alterado la historia. La Pink Ranger le aseguró que estaba equivocada. Cuando pelearon, notó que ella era muy parecida a su hermano, y le aseguró que Alex estaría orgulloso de ella. Jen lamenta no haber podido ayudar a su hermano, y le dijo que no tenía por qué pasar por todo ese lodo sola. Ambas podrían detener a quien estuviera alterando la historia, solo debía confiar en ella. Zaira estaba sorprendida de que Jen aceptara trabajar con ella luego de que intentó matarla, pero al final aceptó. Jen se alegró pues tiene la sospecha de que lo que está pasando está relacionado con su Chronomorpher, pues este era muy diferente al de los otros Rangers. Al analizarlo, Nadira notó que este poseía la firma del Dr. Louis Ferrix. De inmediato, esta procedió a contarles la historia del Doctor. Este trabajó para Time Force hace varios años y creó dos artefactos especiales, un Chronomorpher más poderoso que el de los Rangers y un dispositivo capaz de viajar a altas velocidades. Juntos, ambos harían posible el viaje en el tiempo sin necesidad de una nave. Al escuchar esto, el director de Time Force notó que crear algo así debió ser complicado y quiere saber si es que usó algún sujeto de prueba. Este lo afirmó, pero le pidió que no se preocupara, ya que él mismo consiguió los sujetos. Ferrix planeaba usar ambos dispositivos para alterar la historia y corregir las catástrofes que han ocurrido a través de los años. Podrían salvar trillones de vidas. El director se negó a esto, pues alterar la historia podría destruir la línea del tiempo, y eso cambiaría su historia para siempre. Este le ordenó a Ferrix que destruyera esos artefactos, pues no permitiría que altere la historia. Nadira creyó que Frax había destruido sus artefactos, pero ya que el Black Chronomorpher es real, entonces este debió ocultar el otro dispositivo. Con esta información, Jen dedujo que la forma de descubrir qué era lo que estaba pasando era buscando más información del Dr. Ferrix. Así que le preguntó a Nadira si sabía dónde encontrar su laboratorio. Para su sorpresa, el Capitán Logan apareció ante ellas y le aseguró que ella no lo sabe. Jen le preguntó qué era lo que estaba haciendo ahí. Esta le dijo que había destruido su cuartel y diezmado a sus Rangers. Era normal que fuera para arrestarla. La Pink Ranger estaba confundida y le preguntó qué había pasado luego de que se ofreciera a ser líder de los Hyperforce. Este la encaró con arma y le dijo que ella había viajado al pasado y mató a Wes, causando que Alex fuera borrado de la historia. Él había visto los reportes dados por Zaira en los que la Black Ranger confirmaba que ella vio como Jen había eliminado a Wes. La Black Ranger le dijo que ya no estaba segura de lo que vio, pues cada vez que viajaba en el tiempo, era transportada a un lugar extraño que se encontraba fuera del espacio y tiempo. Logan le preguntó cómo era que conocía ese lugar, pues era altamente clasificado. No podía permitir que su existencia quedara comprometida, así que procedió a arrestar a las tres. Nadira se cansó de escucharlo y procedió a derribarlo de un fuerte golpe. Debido a que la situación era muy crítica, Nadira contactó a su padre en el futuro, el cual se había convertido en el director de Hyperforce. Ella le pidió que le diera toda la información disponible sobre el Dr. Ferrix, pues si lograban encontrar su laboratorio, tal vez
puedan encontrar a aquel que estuviera alterando la historia. Al principio, Ransik se negó, pues no quería recordar cómo es que Frax lo había traicionado. Jen intervino y le recordó que deben detener a aquel que estuviera alterando la historia, pues si esto continúa, la línea del tiempo como la conocen dejará de existir. Este aceptó que su antigua némesis tenía razón, así que les reveló que el antiguo laboratorio del Doctor era el mismo lugar que Zaira veía cada vez que viajaba por el tiempo. Se trataba del Outpost One, un reino fuera del espacio y tiempo, donde Time Force probaba sus armas más peligrosas, las cuales podrían crear daños irreparables a la historia. Ransik le dijo que la única forma de llegar a ese lugar era usando una de las naves de Time Force para viajar hasta los límites del tiempo, y una vez ahí, ellas tendrán que atravesar la historia misma para poder llegar al castillo. Las Rangers así lo hicieron, pero tan pronto llegaron al Outpost One, la nave quedó inservible. Nadira se apresuró a ayudar a Jen, quien se había golpeado durante el aterrizaje, pero esta fue sorprendida por unos androides. Estos se presentaron como los Time Ravage y se dispusieron a matarlas. Mientras las Rangers se ocupaban de los robots, Nadira intentó ingresar al castillo, pero estaba completamente cerrado. De la nada las puertas comenzaron a abrirse, pues alguien en el interior les había permitido entrar. Una vez adentro, estas encontraron los viejos diarios del Doctor, donde éste experimentaba con el Black Chronomorpher para viajar en el tiempo. Este había convencido a un joven eltariano para probar los efectos del viaje en el tiempo en un ser orgánico. Ferrix usó un traje especial que protegería a su sujeto de pruebas, pero al activar el Black Chronomorpher, su cuerpo orgánico fue destruido y procedió a fusionar su conciencia con el traje, dando como resultado la creación de un Cyclobot. Al ver las lecturas de aquel experimento, Nadira notó que Ferrix estaba usando energía de la Morphing Grid para abastecer su maquinaria, causando varios estragos en la historia. Ahora todo tiene sentido. Alex no volvió a la vida por la intervención de los Time Force Rangers, sino que lo hizo debido a los experimentos que Ferrix llevó a cabo. Necesitan corregir lo que sea que haya hecho para evitar que el tejido de la realidad continúe desapareciendo. Las tres continuaron investigando en el laboratorio, donde Nadira descubrió otra cosa. Luego de que Time Force cancelara los experimentos de Ferrix con el Chronomorpher, este fue asignado a una nueva división que buscaba curar a los mutantes. Uno de sus experimentos salió mal y como resultado creó a Venomark, el mismo ser que convirtió a Ransik en un mutante. Molesto por esto, Ransik mató a Ferrix y dio paso a los sucesos que vimos en la serie de televisión. Durante su exploración, estas encontraron que una sala de laboratorio aún estaba operando. Tal vez el responsable de cambiar la historia se encuentra ahí. Nadira le pidió a las Rangers que se encargaran de él, pues a pesar de ser un miembro de Hyperforce, reconoce que no está a nivel de ellas en lo que se refiere a combate. Ella mantendrá a raya a los robots en caso de que intenten interferir. Al ingresar, Zaira reconoció ese lugar, pues ya lo había visto en sus memorias rotas. De la nada, estas fueron sorprendidas por un robot muy parecido a Frax. Jen reconoció que se trataba del Dr. Ferrix y le preguntó cómo era posible, pues este fue destruido en el pasado. El androide le dijo que antes de morir, Ferrix creó dos duplicados de su conciencia, uno conocido como Frax y él era Frix, un androide creado para continuar con los experimentos del Doctor y tratar de corregir los errores de su contraparte. Este estaba usando el dispositivo capaz de viajar a grandes velocidades para crear agujeros en la realidad. Una vez que perfeccione el proceso, podrá volver al pasado y evitar que los mutantes existan, lo cual también eliminaría a Ransik de la historia e impediría que su antiguo yo sea asesinado. Zaira señaló que lo que estaba intentando hacer era genocidio, pues los mutantes podrán ser curados, y él está hablando de eliminar una especie entera. De inmediato, la Black Ranger se dispuso a atacarlo. Jen le advirtió que no lo intentara, pues estaba conectado a una fuente de poder que recibía energía de la misma Morphing Grid. Era demasiado poderoso. Para su mala suerte, la Ranger no la escuchó, y Frix la atrapó fácilmente. El androide abrió un portal a la era de los dinosaurios y se dispuso a dejarla atrapada en esa época. Antes de hacerlo, Zaira logró dañar la armadura del androide y su fuente de poder quedó expuesta. Jen no podía creer lo que había pasado. Fue culpa de Frix que Alex se convirtiera en una persona distante. Por él, Wes había muerto y ahora Zaira se había perdido para siempre. Ella lo hará pagar por todo el dolor que ha causado. La Pink Ranger procedió a arrancar su núcleo de poder, lo cual eliminaría a Ferrix de una vez por todas. Al destruirlo, Jen notó que todo seguía igual, nada había cambiado.
Rápidamente esta dedujo que se trataba de una paradoja en el tiempo. Al mirar a su alrededor, notó que el Black Chronomorpher estaba ahí. Zaira lo había perdido antes de ser enviada al pasado. Jen supo en ese instante que Zaira tenía razón. Ella era la causante de que se convirtiera en la Black Ranger, pero no de la manera que pensaba. La única manera de terminar con la paradoja era que ella le entregara el Morpher a Zaira. Jen usó la tecnología de Freaks para viajar al día en que Alex fue asesinado. Este se presentó ante Zaira y le entregó el Black Chronomorpher. Ella le pidió que lo cuidara y jamás lo usara para dañar a un inocente. Ella le aseguró que este dispositivo sería una poderosa arma en la lucha para proteger el universo. Antes de marcharse, le aseguró que cosas terribles le pasarían, así que le pidió que no se dejara llevar por el pasado y luchara para convertirse en alguien mejor. Al marcharse, Alex fue a ver a su hermana, pero este fue interrumpido por un mensaje de Jen, quien le advirtió que Ransik estaba atacando la base de Time Force y necesitaban su ayuda. Al escuchar el nombre de Jen, Zaira se sorprendió y trató de explicarle a Alex lo que había pasado, pero antes de poder hacerlo, su hermano se marchó para ayudar a sus amigos. De vuelta en el castillo, Jen pudo ver cómo la realidad misma estaba cambiando, pero aún no estaba segura si había logrado corregir la historia. Esta fue sorprendida por una versión de Zaira que había venido de un futuro mucho más lejano. Esta le confirmó que lo había logrado. Cuando ambas se enfrentaron a Freaks, ella recordó lo que Jen le había dicho y no permitió que le arrebatara el Black Chronomorpher, así que ambas lograron detenerlo. Ella le dio las gracias por confiar en ella, pues fueron sus palabras las que le ayudaron a convertirse en un Power Ranger. Pero ahora, su tiempo se había terminado. Ella ya era vieja y no podía seguir protegiendo el Chronomorpher. Era un arma demasiado poderosa como para dejar que cayera en malas manos. Zaira se lo entregó a Jen y esta procedió a destruirlo. Finalmente la paradoja había terminado y los cambios en la historia habían sido corregidos. Antes de marcharse, Zaira le comentó a Jen que ese lugar podría ser una excelente base para los Rangers y le desea suerte en su futuro. Tiempo más tarde, Jen llevó a West a Outpost One, donde ambos celebraron su aniversario. Jen sabe que West no recuerda nada de lo que pasó luego de que la Black Ranger los atacara, así que le dijo que planeaba terminar con él. El Red Ranger se entristeció al escuchar eso y le preguntó si aún planeaba terminar con él. Jen lo negó y le aseguró que ahora todo estaba bien. En Outpost One no se aplican las leyes de Time Force, pues se encontraba fuera del tiempo. Ella pensaba en evitar a los Power Rangers de cada era y de los diferentes universos para formar un solo equipo que pueda proteger y luchar por el bien donde sea necesario, ya sea en el pasado o en el futuro, en este o en otro universo. A Wes le pareció una excelente idea, pero admitió que estaba confundido y le preguntó si Outpost One se encontraba en el futuro o en el pasado. Jen le aseguró que eso no era importante, lo único que debe saber es que están juntos en el ahora.